Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Saludo muy especial para todos ustedes en esta mañana tan hermosa, como siempre, al considerar muy al inicio de este día que cada ocasión que el Señor nos concede para vivir, para compartir nuestra fe, el solo hecho de abrir los ojos es ya un milagro maravilloso de su amor. Iniciamos por eso con un corazón muy agradecido y admirados por la bondad, por la misericordia de Dios. A este Dios nos entregamos, nos encomendamos, nos abandonamos con mucha confianza en este día para que permanezca con nosotros, para que nos guíe, nos dirija, para que su voz sea la que nos permita mantenernos en la senda que el mismo Dios ha establecido para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio, según San Juan, Señor, nos has dicho quién eres para nosotros. Juan capítulo 10, versículos del 11 en adelante, nos dice quién eres tú para nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo conducir. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nos conoces, Señor, somos tus ovejas. Desde el día en el que el Padre misericordioso tomó la decisión de llamarnos a este mundo, aún antes de ser nosotros formados, aún antes de desarrollarnos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocías plenamente. Por eso nos conoces a nosotros, a cada uno de nosotros que somos como tus ovejas. Nosotros reconocemos tu voz. Hacemos parte de este rebaño que tú has formado, Señor, en tu misericordia. Somos esta iglesia que es única, como es único tu rebaño, como es único el pastor que nos guía, que eres tú. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir fomentando, formándonos en la unidad, que no haya divisiones en nuestro corazón. No permita, Señor, que los prejuicios, las dudas, las enemistades, los celos, las envidias, la ambición, la avaricia, los verdaderos ídolos de este mundo, que son todas aquellas cosas que nos alejan de ti, vayan produciendo una división en nuestro corazón entre lo que quiere seguirte y lo que quiere seguir las cosas de este mundo, entre lo que quiere llevarnos a estar apartados de nuestros hermanos y de aquello que nos quiere mantener unidos a ti, viviendo como hermanos, unidos a ti, como los sarmientos están unidos a la vid. Permite, Señor, que tengamos la gracia maravillosa de la unidad, de la armonía y de la paz, para que en todo esto se manifieste el amor que tú nos has dejado, no solamente como identidad nuestra, cristianos, católicos, bautizados, sino también como mandato. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
En este domingo 32 del tiempo ordinario, vamos a meditar en el Evangelio que la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús, la Iglesia Universal, nos ha dejado para que sigamos alimentándonos con esta santa palabra de Dios, que es palabra viva, porque es Cristo mismo. Y tomamos en esta ocasión, en el domingo que nos corresponde hoy, el Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 12, versículos del 38 hasta el final de ese capítulo 12, que es el versículo 44. Decía también Jesús en su instrucción: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte del haz. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Marcos que nosotros leemos hoy es un pasaje muy hermoso, que nos enseña muchísimas cosas, pero es a la vez un pasaje que ha servido inmensamente para aquellos que quieren negociar con la fe, que quieren comerciar con la fe, que se quieren enriquecer, como denuncia Jesús, de los escribas, a través de oraciones con las que vienen a comprometer a los fieles, a sus seguidores, para apoderarse simplemente de sus riquezas, de sus propiedades, de su dinero, de aquello que las personas han construido como su propio patrimonio. Jesús, que tiene siempre una actitud muy crítica frente a la actitud de los escribas y de los fariseos, ya nos invitaba en otro tiempo a seguir lo que los escribas y fariseos enseñaban, pero no a poner en práctica o a imitar las acciones que ellos ejercían, porque había una contradicción, había una discrepancia, había una separación entre su forma de predicar la fe y su forma de vivir. Y esa discrepancia, esa contradicción, esa separación, no solamente son un riesgo, una amenaza en la que cayeron los escribas y los fariseos, sino que puede ser también un riesgo muy grande en el que nosotros todos podemos encontrarnos, y una falta muy al alcance de todos nosotros como cristianos, católicos, como bautizados. No solamente en el caso de nosotros como sacerdotes, sino en el caso de todos los que hacemos parte de la Iglesia de Jesús. Recordaba cuando preparaba este evangelio para meditarlo tanto en la homilía de anoche, en la Santa Misa, así como en esta catequesis que quiero compartir con ustedes hoy, que un hermanito protestante que me encontré en una ocasión pensaba que el versículo 38 se refiere a nosotros, los sacerdotes católicos, porque dentro de la celebración de la Santa Misa usamos el alba, usamos la casulla, usamos pues estas vestiduras sacerdotales que, como decíamos la semana pasada, nos identifican a nosotros, aún desde la misma apariencia, en el oficio que no hacemos como individuos, sino que hacemos in persona Christi, en el nombre de Cristo. Cuando nosotros nos revestimos dentro de la Santa Misa, simboliza esta vestidura, este revestirnos de Cristo, que el individuo desaparece y que quien aparece es aquel que celebra los sacramentos por el pueblo, de manera especial la Santa Misa. Entonces, esa es la razón por la que nosotros cubrimos nuestra humanidad, nuestra debilidad, con esas vestiduras sacerdotales
cada una con con un significado muy hermoso que más adelante vamos a tener la posibilidad de profundizar como un tema en sí mismo muy hermoso y muy enriquecedor sobre nuestra fe. Pero entonces decía este hermanito protestante que como nosotros usamos esta clase de vestiduras, entonces que Jesús estaba hablando de nosotros, porque dice, los escribas gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, etcétera. Entonces pensaba que por los ropajes hablaba de nosotros, y claramente allí el texto habla de los escribas, es decir, de aquellos hombres eruditos, estudiosos, profesionales de la ley de Dios, se podría decir, que en el pueblo de Dios tenían el privilegio de interpretar, de administrar, de comunicar el mensaje de Dios al pueblo, porque eran los únicos, entre otras cosas, que tenían la capacidad de leer y de escribir, porque la mayoría del pueblo era analfabeta, es decir, no tenían ellos la capacidad de leer la palabra de Dios y por tanto eran tan especiales los escribas en la sociedad judía. Decía que este riesgo, esta amenaza de predicar la palabra de Dios o de afirmar que creemos en esta santa palabra de Dios, pero viviendo de una forma completamente diferente, es un riesgo que tenemos todos nosotros. Y es un riesgo real del que tenemos que estar nosotros muy atentos, porque no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. Ya nos lo recuerda Jesús cuando nos está diciendo que las características de un buen discípulo no son las características solamente del que invoca a su maestro, sino del que vive las enseñanzas de su maestro. Para aquellos que piensan que profesar con la boca que Cristo es el Señor, como malinterpretan muchas sectas, muchos grupos, el pasaje de Romanos capítulo 10, Jesús nos está enseñando algo diferente, y es cuando frente a la exigencia misma de nuestra vida moral y de nuestra vida espiritual, nuestras acciones no corresponden a lo que nuestra fe dice creer. Por eso, el mensaje, la actitud de Jesús en contra de los escribas y de los fariseos se justificaba en el hecho de que ellos conocían plenamente la palabra de Dios, se la sabían de memoria, hablaban de ella todo el tiempo, pero no la practicaban. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos de no caer nosotros mismos en ese pecado, en esa falta grave, porque no nos vamos a salvar por llamarnos a nosotros mismos cristianos. No nos vamos a salvar, como dicen muchos, por profesar el nombre de Dios y por decir que Cristo es el Señor, si a esa predicación y a esa profesión de fe no le unimos con constancia y con perseverancia nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, porque ya el apóstol Santiago nos recordaba cómo la fe sin las obras está muerta. Y cuando nosotros estamos con el nombre de Dios, con la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestra boca, pero cuando nosotros no hacemos lo que Dios manda, es entonces cuando no tenemos salvación, por más que nos la quieran vender así, falseada, manipulada, mañosa, en diferentes grupos. A esta predicación confusa, errónea, falsificada e engañosa, de que por el hecho ya de profesar con nuestros labios que Cristo es el Señor, ya estamos salvados. El mismo Jesús les contradice a ellos, en esta enseñanza, cuando allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo a esto, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue más adelante inclusive Jesús diciendo: muchos me dirán aquel día, el día del juicio, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Y advierte Jesús inclusive: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca.
Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron en contra de aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue estrepitosa. Así entonces, la actitud de los hermanitos escribas y de los hermanitos fariseos en los tiempos de Jesús se parece mucho a la de muchos predicadores que se atribuyen el título de profetas y que están enseñando ya una salvación que está garantizada por el solo hecho de predicar el nombre de Cristo, por el solo hecho de hablar en el nombre de Cristo. Y Jesús mismo, allá en este pasaje que acabamos de leer, nos está recordando que no es así, que solamente aquellos que hagan la voluntad del Padre de los cielos son los que tienen ya la salvación garantizada. Por eso tenemos que estar muy atentos de no dejarnos engañar, de no dejarnos confundir y de que no manipulen la palabra de Dios a la conveniencia de aquellos que quieren simplemente beneficiarse de nosotros, de nuestra fe, como ya lo hicieran en otro tiempo entonces los escribas, que eran aquellos que estaban deslechando al pueblo, apropiándose de sus riquezas, de su patrimonio a costa de la fe. En ese tiempo eran entonces los escribas los que hacían esta misma acción tan reprochable, tan condenable. En estos tiempos son muchos hermanitos que, atribuyéndose el título de pastores, andan por ahí montando sus propias iglesias, llamándolas iglesias de Jesús, cuando son otra cosa en realidad, y a través de los diezmos y colectas y donaciones y de todas estas cosas están deslechando al pueblo de Dios. Eso es un verdadero ídolo. La avaricia, la ambición que tienen por el dinero, eso es un verdadero ídolo. No las imágenes de la Virgen de Guadalupe, de los santos, los crucifijos, las otras imágenes religiosas que nosotros tenemos como representación simplemente de los elementos de nuestra fe o de los personajes que en nuestra vida cristiana tienen tanta importancia. Esos no son ídolos, esos son imágenes. Por eso es muy importante que nosotros tengamos nuestro corazón bien dispuesto para acoger la palabra de Dios sin manipularla y sin convertirnos nosotros entonces en ladrones a nombre de Dios, en personas que roban y que expropian las propiedades de otras personas para quedarse con ellas y convertirse así entonces en falsos profetas, en falsos pastores. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia del Espíritu Santo para que nosotros, a través de este don del discernimiento que necesitamos pedirle al Espíritu Santo todos los días, tengamos la capacidad de seguir rechazando lo malo y acogiendo lo bueno, según el corazón de Dios, no según la propia conveniencia de las ambiciones y de las avaricias humanas que llevan a la perdición a todos aquellos que con un corazón ignorante y mal preparado se alejan de Dios y de su santa iglesia. Desde la eternidad fuiste escogido para consagrarte a la misión en población como Cristo. Vino y pan convertirás en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ofrecerás su sacrificio, serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación, serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó y crecerás en virtud y santidad.
pasaste de ser sacerdote hasta el final, trascenderán en la iglesia. Serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó. Tendrás en tu alma la gracia para perdonar, y así como María a los pies de Cristo te darás y amarás la cruz hasta el final. Hijo predilecto de la Virgen del Rosario, apóstol de la restitución. Serás misionero, instrumento entre los hombres para su salvación. Serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó, y crecerás en virtud y santidad. Y crecerás en virtud y santidad. Seguimos avanzando en este tema tan importante de la ordenación o del orden sacerdotal, que es el séptimo sacramento dentro de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesús, y que continúa en el tiempo, en la historia, en todo lugar y cultura. El ministerio de Jesús, que una vez el Padre le encomendó a Jesús cuando se encarnó, cuando se hizo uno como nosotros, y que a su vez Jesús encomendó, confió, transmitió a sus apóstoles, como nos lo recuerda el mismo Jesús allá en Mateo capítulo 20, versículos del 19 al 23, y para lo cual les comunicó el Ruaj, el Espíritu Santo, el soplo de Dios, para que ellos en su nombre, en su persona, es decir, en nombre de Cristo, in persona Christi, pudieran continuar con esa misión. Y que los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, a su vez, a través de este sacramento del orden, de la ordenación sacerdotal, transmitieron a hombres a lo largo de todo el mundo, de toda la Iglesia universal, cuando al ir extendiendo el reino de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesús, iban dejando encomendadas en manos de los sacerdotes que iban ordenando, y en manos de los obispos también, que iban ellos a través de la imposición de las manos ordenando estas comunidades para que siguieran viviendo la fe cristiana, la fe en Jesús. Ya habíamos dicho en la semana anterior cómo hay unos poderes especiales que Jesús les ha dado a sus discípulos, y que son poderes que solamente les ha confiado a aquellos sobre los cuales sopló el Ruaj, el Espíritu Santo, y a quienes por tanto confió la misión que ya él había recibido del Padre. Esos poderes vamos a recordarlos rápidamente. Es en primer lugar el poder de perdonar los pecados, y ya Juan 20:23 nos lo recuerda. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este pasaje lo recordaba ya unos días atrás, cuando me encontré con un grupo de hermanitos protestantes saliendo de una funeraria, y que tuvimos la posibilidad brevemente de hablar acerca de nuestra fe, y que frente a una de las preguntas de uno de estos hermanitos protestantes le expuse este pasaje desde su propia Biblia, porque quería yo mostrarles desde su propia Biblia que este pasaje también está allí, y que también en su Biblia Reina Valera aparece como Cristo a un grupo especial de hombres, a sus apóstoles, les comunica a través del Espíritu Santo ese don que solo pertenece a Dios,
ese poder que solo pertenece a Dios de perdonar los pecados, y que nosotros, los sacerdotes, recibimos en nuestra ordenación, porque a nosotros se nos comunicó la gracia del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, y que nosotros hacemos no en nombre propio, sino en el nombre de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. El poder también de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. Y por eso con Mateo 19 estábamos haciendo toda una exposición acerca de no solamente del matrimonio como llamado de Dios, sino también de el ser eunucos por el reino de los cielos, para tener un corazón indiviso, para tener un corazón totalmente disponible a las cosas de Dios. Y por tanto nosotros como sacerdotes somos célibes, somos eunucos por el reino de los cielos, para continuar ya con un corazón totalmente disponible a aquella misión, aquella tarea que el Señor nos ha confiado. Poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar en el santo sacrificio de la misa el sacrificio de Jesús en la cruz, no como un memorial de Cristo, sino como un memorial de su pasión, de su muerte y de su resurrección, porque decíamos que la misa no es simplemente un recuerdo de Jesús, es Cristo mismo en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. El poder de constituir criaturas de Dios en hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, según el mandato de Cristo en Mateo 28, 19 al 20, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo cuanto yo les he mandado a ustedes. De tal forma entonces que nosotros hemos sido elegidos por Dios, y en esta elección nosotros, como los apóstoles, hemos tenido que dejar algo, hemos tenido que renunciar a algo. Así como los apóstoles que eran pescadores, o así como Mateo, que era un publicano, uno de los que cobraba los impuestos para el Imperio Romano, y en el momento en el que sienten el llamado de Jesús, o en el que reciben mejor el llamado de Jesús, dejan las redes, dejan la mesa de los impuestos y siguen a Jesús. También nosotros como sacerdotes dejamos nuestra vida. Teníamos metas, teníamos sueños, teníamos proyectos, pero ante la llamada de Cristo, sígueme y te haré pescador de hombres, no lo dudamos. En un momento renunciamos a nuestras metas, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a aquellas cosas que queríamos construir como parte de nuestro patrimonio, y dejamos que el reino de Dios se convirtiera en nuestra herencia para el pueblo de Dios. Y por eso nos llaman padres, porque tenemos una paternidad que recibimos de Cristo y que la ejercemos de una manera espiritual sobre el pueblo de Dios. Vamos a hablar más adelante también de este tema, cuando los hermanitos protestantes dicen que no nos pueden llamar padres porque toman malinterpretadamente el texto en el que Jesús está hablando de uno solo como nuestro Padre que está en los cielos, y entonces dicen ellos que hacen mal los cristianos católicos cuando a los sacerdotes nos llaman padres. Pero en realidad nosotros dejamos de lado la posibilidad de ser padres biológicos para convertirnos en padres espirituales del pueblo de Dios. Ejercemos una paternidad, así como el sacerdocio, no en el nombre propio, sino en el nombre de Cristo, in persona Christi. Así, con este repaso de la última idea que desarrollábamos la semana pasada acerca del sacerdocio, acerca del orden sacerdotal, de la ordenación sacerdotal, vamos a seguir adentrándonos entonces en la riqueza maravillosa y admirable de este sacramento que no se inventó San Pedro, ni la Virgen María, ni la Iglesia misma, sino que Cristo mismo fue quien lo instituyó, quien se lo inventó, podríamos decir, para seguir ejerciendo su labor sacerdotal en el pueblo suyo, en su pueblo santo que es la Iglesia, a través de todos los tiempos y lugares y culturas, hasta que la muerte, hasta el final de los tiempos, porque dice Jesús que su presencia en la vida de la Iglesia va a ser así hasta el final de los tiempos. El sacramento del orden o el sacramento de la unción sacerdotal se llama orden porque consiste en grados ordenados, jerárquicamente subordinados entre sí, de los que resulta la jerarquía eclesiástica.
Hay una reflexión muy hermosa que podemos hacer en torno a Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando Cristo a sus apóstoles, que está celebrando con ellos la última cena, y en la que se les está ofreciendo no como pan y vino, sino en su cuerpo y en su sangre, les dice a su vez a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Ese hagan esto en memoria mía se convierte entonces en una orden, en un mandato de Cristo. De esa orden de Cristo es de donde se deriva el poder sacerdotal que le comunica a sus apóstoles para que ellos a su vez sigan también celebrando como Él lo hizo, este sacramento en el que su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad se nos comunican a todos. Nosotros somos ministros ordenados porque recibimos la orden de Cristo, la orden de seguir ejerciendo su poder sacerdotal, de seguir celebrando de manera especial este sacramento de la Eucaristía en nombre suyo. Hagan esto en memoria mía, es la orden que solamente recibieron los apóstoles y que a su vez se ha comunicado a otros hombres a lo largo de toda la historia de la Iglesia por medio del sacramento del orden sacerdotal. De allí viene entonces el nombre de este sacramento. Y que vale la pena aclarar que solamente es para aquellos que a través del ministerio del sacerdocio hemos recibido por medio del sacramento del orden sacerdotal. Nadie se puede atribuir, nadie se puede conferir ese título si no lo ha llamado el Señor. Los hermanitos protestantes que siguen pastores están siguiendo hombres que no recibieron ninguna orden de Cristo. No tienen ellos ningún poder porque no recibieron ellos ninguna orden de Cristo. Solamente aquellos que hemos sido preparados, llamados, escogidos por Dios, que hemos dejado algo para seguir a Cristo, que hemos a través del sacramento del orden sacerdotal recibido este poder de Cristo, somos aquellos a quienes se nos ha comunicado por gracia del Señor, no por nuestra propia bondad o santidad, sino por la gracia de Dios, hemos recibido esta dignidad. Y ojo a esto, porque nos dice el autor de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 5, versículos 3 en adelante, lo siguiente: a causa de esta misma flaqueza, el sacerdote debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo, y nadie se atribuye a sí mismo tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria de sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya ven entonces cómo el ser sacerdote no es una profesión, no es un proyecto personal de vida que nosotros escogemos porque nos dio la gana, porque queríamos beneficiarnos del pueblo de Dios, sino porque hemos sido llamados, escogidos por el Señor. Y esta enseñanza es muy importante porque ya nosotros estábamos recordando la semana pasada con dos pasajes de las Sagradas Escrituras muy valiosos y muy importantes, cómo nosotros hemos sido llamados por el Señor, cómo nosotros hemos sido escogidos por el Señor y no al revés. Nosotros no escogimos esta vida, esta vocación, sino el Señor fue el que nos llamó. Marcos 3, 13 al 15, lo leíamos la semana pasada, cuando Jesús dice, cuando Jesús subió al monte y llamando a los que quiso, vinieron a él y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Y luego también Juan, capítulo 15, versículo 16, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Esta elección entonces, esta vida sacerdotal, no la escoge uno como ministro de Dios, como sacerdote de Dios. Somos nosotros elegidos por Dios y nadie se puede otorgar, arrogar, atribuir esta dignidad, sino aquellos que hemos sido llamados por Dios. Estos poderes de los que hablábamos se le comunicaron entonces a los apóstoles a través del llamado especial de Cristo, y a su vez ellos los comunicaron a otros hombres, como decíamos, a través de la imposición de las manos, con la que se invoca el Espíritu Santo
sobre estas personas a las que el Señor ya ha llamado. En la ordenación de los sacerdotes o de los presbíteros son las palabras de la oración que el obispo dice después que el ordenado ha recibido la imposición de manos. Las esenciales son: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Recuerden que hay 3 órdenes en el sacramento de la ordenación sacerdotal. Los obispos tienen la primera orden, nosotros los sacerdotes tenemos la segunda orden y los diáconos tienen la tercera orden de este mismo ejercicio del ministerio sacerdotal de Cristo en su iglesia a través de las funciones de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos. En ninguna otra iglesia está esta jerarquía tan clara, tan bien establecida, tan bien definida desde hace 2000 años, sino en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Jesús. Hay iglesitas que nos han copiado esta jerarquía, esta estructura, y que son las iglesitas que, por más que son iglesias protestantes tradicionales, no dejan de ser iglesias de hombres. La primera de ellas, la iglesia luterana, la iglesia de Martín Lutero, y después de él, de cada uno de los que fue creando su propia iglesia, varias de esas iglesias copian esta misma jerarquía y tienen inclusive los nombres de los cargos, dicen ellos, establecidos según la selección que ellos mismos han hecho pues de estos cargos en sus iglesias, pero ninguna, como la Iglesia Católica, ha tenido esta misma jerarquía inamovible, inmutable, es decir, que no ha cambiado desde hace 2000 años. Solo la Iglesia Católica, y eso ya desde la historia misma y desde la sucesión apostólica, nos muestra que una sola es la Iglesia de Cristo, esta en la que estamos, la que predicamos con el alma y con el corazón, la Iglesia Católica. Nosotros como sacerdotes entonces venimos a ejercer en el pueblo de Dios las funciones sacerdotales del mismo Cristo. Nosotros no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser débiles, no dejamos de ser pecadores, no dejamos de necesitar la gracia y el perdón y la misericordia de Dios, pero estamos llamados por Dios, escogidos por Dios para esa tarea tan importante que el Señor nos ha confiado, no porque somos nosotros los mejores, sino porque el Señor así lo ha querido. El Nuevo Testamento nos muestra una y otra vez la imposición de las manos que se hacía a obispos, presbíteros y diáconos, y que se convierte entonces en el medio a través del cual se desarrolla en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia Católica, el sacramento de la unción sacerdotal o del orden sacerdotal. Pasajes como Hechos capítulo 6, versículo 6, Hechos capítulo 14, versículo 22, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, también primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, son apenas muestra de los pasajes en los cuales una y otra vez se insiste en el sacramento de la unción de los enfermos, en el sacramento de la unción sacerdotal o del orden sacerdotal como el medio a través del cual se comunica la gracia del Espíritu Santo para que estos nuevos hombres continúen ejerciendo la misión sacerdotal de Cristo. Igual que al inicio de nuestra iglesia hace 2000 años, a través de los apóstoles, se hace hoy en las ordenaciones sacerdotales, porque el ministerio sacerdotal a través del orden episcopal, del orden sacerdotal y del orden diaconal no son trabajos humanos, no son profesiones como dicen unos, no son hacer una carrera, sino la presencia especial de Cristo entre nosotros a través del Espíritu Santo. En las comunidades de los primeros cristianos, allá al inicio de nuestra iglesia, había como ahora ministros de la nueva alianza, como se nos recuerda en segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 6. Había ministros de Dios, así como los hay ahorita, y como nos lo recuerda segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 4. Había en ese tiempo, como ahora, en la iglesia de Jesús, a través del ministerio sacerdotal, por medio del orden
sacerdotal o de la unción sacerdotal, embajadores de Cristo, como nos lo recuerda San Pablo también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y también en ese tiempo como ahora, solo en la iglesia de Jesús hay servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, como nos lo recuerda San Pablo una vez más en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. De tal manera entonces que nosotros hemos recibido esta elección especial de Dios y nosotros, por más que somos pecadores, por más que somos débiles, por más que somos vasos frágiles en las manos de Dios, como también de una manera muy hermosa lo dice San Pablo, hemos recibido este ministerio de Cristo para ejercer la función sacerdotal de Cristo sacerdote dentro de su iglesia en favor del pueblo de Dios. En torno a toda esta situación tan triste que se ha presentado de los abusos de sacerdotes a niños y a niñas, a adolescentes, el tema también tan triste de algunos sacerdotes que han caído en el pecado de la homosexualidad, de practicar la homosexualidad. Muchas personas de dentro y de fuera de la Iglesia Católica se han dedicado a criticar, a señalar, a condenar, a satanizar inclusive a los sacerdotes y a generalizar estas conductas pecaminosas, gravísimas, inapropiadas de siervos de Dios, generalizarlas para todos los que somos sacerdotes o para todos los que son obispos o para todos los que son diáconos, cayendo así en una falta mucho más grave también, que es la falta del juzgar, sobre la cual ya Cristo nos ha advertido muchas veces, y cuando nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, que no condenemos para no ser condenados por Dios. Y se ha caído también entonces de esta forma en el pecado de la injusticia, cuando frente a la falta de un solo sacerdote, se acusa a todos los sacerdotes de pedófilos, de pederastas, de homosexuales. Una falta muy grave también, porque el pecado personal se lo están atribuyendo a toda la iglesia de Dios, de manera especial a quienes hemos recibido de Cristo esta misión tan hermosa, tan santa, tan sagrada, de hacer presente a Cristo en la iglesia suya, en la iglesia católica. A todos esos hermanitos que, basados en los pecados y en la debilidad de unos pocos, han satanizado a la iglesia y la han condenado y han hablado mal de ella y se dedican a criticar a los sacerdotes y a hablar mal de ellos en lugar de orar por esos sacerdotes que han fallado. La Sagrada Escritura tiene una palabra muy fuerte y una palabra que, si ellos de verdad quieren cumplir lo que Dios quiere de ellos, necesitarían dejar de hacer y empezar más bien a orar por los sacerdotes. No solamente por todos nosotros, por todos los sacerdotes, sino de manera especial por aquellos que han caído en estas faltas tan graves. Levítico, capítulo 21, versículo 8, les dice a estos hermanos y hermanas que han hablado tan mal de nosotros, los sacerdotes, juzgándonos a todos de homosexuales y de pederastas y de pedófilos, dice lo siguiente este pasaje, Levítico 21, versículo 8. Al sacerdote le tendrás por santo, porque él es quien presenta el alimento de tu Dios. Por tanto será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, el que os santifico. Ojo que aquí no está diciendo el pasaje de Levítico que los sacerdotes somos santos. Lo que está diciendo es que el pueblo de Dios va a tener a los sacerdotes por santos, porque ellos, nosotros, los sacerdotes, presentamos al pueblo el alimento de Dios. Cuando el sacerdote comete un pecado, el sacerdote en medio de su debilidad cae en una falta. Esa falta, ese pecado del sacerdote no interfieren y no obstaculizan la gracia de Dios, el poder de Dios que se le ha conferido en el sacramento del orden sacerdotal o de la unción sacerdotal, para que cuando en la Santa Misa invoca el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, se conviertan estos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como sacerdotes, vamos a tener que responder nosotros por nuestros pecados personales de la misma manera en que cada uno de ustedes, en lo personal, va a tener que responder ante Dios por sus faltas, por sus pecados, por su debilidad. Pero esa debilidad nuestra como sacerdotes no impide
no obstaculiza, no retrasa, no limita la gracia de Dios, que a través de la Santa Misa presenta al pueblo el alimento de Dios. Por eso, a todos ustedes que han escuchado hablar mal de los sacerdotes, o que inclusive ustedes mismos lo han hecho, se les recuerda allí mismo, en las Sagradas Escrituras, en su propia Biblia, para que la busquen pues, Levítico 21, 8, y que nos invita a nosotros a considerar a los sacerdotes como santos, a tenerlos por santos, porque santo es Yahvé. La santidad no viene de nosotros entonces, la santidad viene de Dios, y la santidad viene también del ejercicio sacerdotal que nosotros hemos recibido de Cristo de manera especial. Hay una serie de acusaciones en contra de los sacerdotes, además de estas pues que ya nosotros estábamos recordando ahorita, y es la de aquellas personas que aún en medio de la ignorancia dicen tantas cosas en contra de nosotros que a veces hasta no tienen sentido, son así de absurdas, como quienes dicen, por ejemplo, que rechazan el sacerdocio de nosotros, de los que en el nombre de Cristo hacemos su mismo oficio sacerdotal dentro del pueblo de Dios, diciendo que nosotros los sacerdotes somos los que matamos a Cristo. Y entonces hay una confusión muy grande allí en estas pobres personas, que denota esta confusión toda su ignorancia en torno a las Sagradas Escrituras, porque hay un sacerdocio antiguo, el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era el que Aarón y sus hijos, la tribu de Leví, habían recibido, y el sacerdocio nuevo, la nueva alianza que ha generado en Cristo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno según el rito de Melquisedec, y que se extiende a aquellos quienes in persona Christi seguimos ejerciendo el sacerdocio de Cristo. Tan ignorantes y tan llenos de odio se vuelven las personas a veces, que inclusive se valen de argumentos tan absurdos como el de acusarnos a nosotros que somos sacerdotes de Cristo y haber matado a Cristo, con la ignorancia tan grande que los lleva a ellos pues a no reconocer que hay un sacerdocio antiguo, que es el sacerdocio de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, y que en sacerdotes ministeriales para ejercer el sacerdocio de Cristo de una forma nueva, según la nueva alianza, como Cristo mismo nos lo recuerda allá en Lucas capítulo 22, versículo 19. Algunas otras personas, refiriéndose de manera exclusiva a los sacerdotes, refieren el pasaje de Jeremías capítulo 19, todos esos errores, porque también los hermanitos pastores son hombres, y los seguidores, muchos de ellos que fueron católicos y que ahorita están militando en estas iglesitas de hombres, están poniendo su confianza en un hombre. El pastor que tú estás siguiendo, hermano católico, si dejaste tu fe para meterte a estos changarritos, el hombre al que tú estás siguiendo, el pastor al que tú estás siguiendo, es un hombre. Entonces, ideas, acusaciones, calumnias, argumentos en contra del sacerdocio de Cristo que se nos ha comunicado a través del orden sacerdotal, se siguen entonces presentando fuera y dentro de la iglesia, y que denota toda esta cantidad de malas ideas y de mala información, toda la ignorancia que tienen estas personas en contra de esta ignorancia, que tienen en torno a las Sagradas Escrituras, y este odio que tienen también ellos en contra de la iglesia de Jesús, porque es una sola iglesia, y porque en la iglesia de Jesús, a hombres en particular, el Señor, como decíamos, le ha concedido el poder de que ellos sigan ejerciendo su misma función sacerdotal. Yo quiero adentrarme ahorita en unos capítulos muy, muy hermosos que por cuestión del tiempo no vamos a poder nosotros meditar totalmente, pero que sí les invito a ustedes a que lo hagan allá en sus casas, y que nos hablan de manera especial acerca de esa distinción entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Aarón, sus hijos, los levitas, y el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio al estilo de Melquisedec, sacerdote altísimo de Dios.
Y esos pasajes ustedes los pueden encontrar en la carta a los Hebreos, a partir del capítulo 5, que nos hablan de manera especial acerca del ejercicio sacerdotal para reconocer en Cristo un único sumo sacerdote y para reconocer entonces en la función sacerdotal de nosotros como sacerdotes ministeriales el ejercicio ministerial del único sacerdocio que es el de Cristo. Como les digo, por cuestión del tiempo, lamentablemente no podemos nosotros adentrarnos detenidamente en cada uno de estos versículos, pero vamos a estar entonces leyendo y meditando algunos que nos sirvan para que nosotros abramos nuestro entendimiento en torno a esto que significa ser sacerdote de Dios en la persona de Cristo sacerdote. Vamos a comenzar entonces con la carta a los Hebreos en el capítulo 5, en el que nos dice el autor: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está empezando el autor de la carta a los Hebreos a hacer una comparación entre ese sacerdocio ministerial, no el sacerdocio común del pueblo judío, sino el sacerdocio ministerial, para empezar ya a encontrar los rasgos del único sacerdocio real, que es el sacerdocio de Cristo. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, Cristo tampoco se apropió de la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Estos primeros pasajes de Hebreos capítulo 5, versículos del 1 hasta el 10, nos muestran entonces una distinción grande entre el sacerdocio antiguo, que es el sacerdocio que Aarón y sus hijos y que la tribu de Leví recibieron, y el sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio no al estilo de la tribu de Leví, sino al estilo de Melquisedec. Y este Melquisedec lo encontramos nosotros allá en el capítulo 14 del libro del Génesis, presentando no los sacrificios que presentaban los sacerdotes y los levitas, sino presentando algo totalmente diferente, presentando pan y vino. Ese sacerdocio de Melquisedec es el mismo sacerdocio que recibe Cristo, o es el mismo sacerdocio mejor que toma Cristo, que continúa Cristo, en el que ofrece no un animal, sino que ofrece pan y vino, que plenificado se convierte ese sacerdocio en el medio a través del cual Jesús nos deja a nosotros en su iglesia su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Génesis capítulo 14, versículo 18 nos muestra entonces a Melquisedec saliendo al encuentro de Abraham, que ha terminado la guerra. Abraham le da a Melquisedec la 10ª parte de todo aquello que ha obtenido como botín de la guerra, y por su parte Melquisedec le concede a Abraham, la ofrenda, o celebra mejor con él el culto a Dios, ofrendando pan y vino. De ese pan y de ese vino sabemos nosotros ya por Cristo que nos ha dejado en su mismo sacrificio, a través de la apariencia del pan y del vino, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Vamos a hacer una pausa en esta parte de nuestro tema para presentarles ahorita entonces una información importante acerca
de eventos que están ocurriendo ahorita en nuestra diócesis, en la diócesis de Knoxville, para que ustedes estén informados y para que participen de estas actividades tan importantes. En primer lugar, este fin de semana se está desarrollando en la iglesia del Espíritu Santo, en Holy Ghost, el tercer Congreso de Sanación y de Liberación. El día de hoy vamos a tener entonces allá en Holy Ghost, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están reunidos allá en este momento, en el desarrollo de este Congreso, para que ustedes terminen entonces, si tienen la posibilidad con ellos allá, la misa al final de este encuentro, una misa de unción y de liberación. Para más información, llamen a Angélica Ramírez al 865-230-4679. Y queremos también ofrecerles la información nuevamente acerca del retiro para parejas que habrá en la parroquia de Santa María en Johnson City el 17 y 18 de noviembre, comenzando el sábado de 7 a.m. a 6:30 p.m. y el domingo de 7:30 a 12 del mediodía, culminando con la Santa Misa. Hay un costo de $40 por pareja. Las parejas tienen que estar casadas o viviendo juntas. Este retiro es para ayudarles a mejorar su relación. Para más información, comuníquense por favor con la hermana Lina Ramos al 423-335-2915. Y terminando entonces estos anuncios, la invitación que les quiero hacer ahorita es a que sigan ustedes mismos viviendo su fe, profundizando en ella, que mediten, que lean las Sagradas Escrituras, que pongan las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en práctica, como lo veíamos al inicio de esta reflexión del día de hoy, y que se conviertan ustedes mismos también en defensores, en apologetas de la fe, de nuestra fe católica, formándose a través de este programa, de su servidor, a través de videos como los del Padre Juan Rivas y del Padre Luis Toro en internet, a través del Catecismo de la Iglesia Católica y a través de cualquier otro medio reconocido por la Iglesia como fuente oficial para la formación de nuestra fe, con miras a seguir sacando del error a todos estos hermanitos que una vez abandonaron la Iglesia de Jesús para adentrarse en estas iglesitas de hombres y para perderse en toda la confusión que estas iglesitas ofrecen a quienes caen en sus garras. Y cuenten con mis oraciones. Les pido por favor que también sigan orando por mí y por mis colaboradores para que este ministerio siga ejerciendo frutos espirituales, frutos de vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.